ahora toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos Polideportivo en este lunes 16 de septiembre. Después de un fin de semana en el que ya han sido varios los acontecimientos deportivos que se han sucedido en nuestro municipio, algunos de carácter amistoso, algunos incluso coincidiendo en los horarios, pero la verdad es que se nota que está llegando el momento en que el deporte se pone definitivamente en marcha. Tenemos en competición a la Territorial Preferente, de momento con mala racha, pintan bastos. Tenemos y estaremos a lo largo de la temporada pendientes de lo que hace ese Blanca Fútbol Sala en su debut en Segunda División B. Qué lástima lo del pasado sábado. Y tenemos muchos equipos, el caso del balonmano, la Primera División, que comienza el próximo fin de semana, amén de otras competiciones de las que ya disponemos de calendario. En fin, un programa en el de la tarde de hoy que intentaremos contarle toda la actividad deportiva, toda la actualidad deportiva, que ahora comenzamos. Pues en fútbol, en la Territorial Preferente, el partido que se adelantaba a la tarde del viernes, que se disputaba en Las Colonias, no fue de buen augurio para el equipo de Israel Vicente, que caía derrotado ante el filial del Yeclano de forma contundente. El tanteo final fue de Abarán 0, Yeclano B 3. Un partido que prácticamente se decidió en 5 minutos, entre el 52 y el 57, cuando los yeclanos anotaron 2 goles de forma casi consecutiva. El primero, tras una serie de errores, el segundo un auténtico golazo de La Osa, hijo del que fuera jugador de la Abarán, que prácticamente dejó sentenciado el partido. El tercero fue, digamos que una anécdota, porque llegaba ya justo cuando se cumplía el minuto 90, y cuando el Abarán jugaba a la desesperada, intentando al menos acortar distancia en el marcador. El equipo de Israel Vicente jugó con un once inicial compuesto con Abel en portería, Ismael y Jesús Sato en los laterales, con Tomás e Iker en el centro de la zaga. Por delante se situaban Fran Catuña y Seco, con Cosme en banda derecha, Iván en banda izquierda, Diego Pérez, el jugador más destacado, como media punta, y Mario Morales como delantero centro. En la primera parte no hubo ocasiones prácticamente para ninguno de los dos equipos, si bien se veía como el yeclano se adaptaba mejor al terreno de juego. Por cierto, en bastantes pobres condiciones, el césped de Las Colonias está otra vez en una situación delicada, el balón botaba de forma irregular, supongo que perjudicaba a los dos equipos, pero el Abarán lo notó muchísimo. Pero a pesar de ello, llegábamos al descanso con empate a 0 y, bueno, pues creíamos que podía llegar la reacción del equipo de Israel Vicente y que en cualquier momento podíamos ver a un equipo que a rachas lo hemos visto durante la pretemporada. Lo cierto es que el equipo no ha tenido una continuidad ni la está teniendo en este inicio de competición, pero tampoco queremos ser catastrofistas ni muchísimo menos. Lógicamente hubo una gran decepción y hubo público que se marchó incluso antes de terminar el partido. Hay que entender todas las posturas, pero también es cierto, personalmente durante la pretemporada, algunos aficionados, bastantes aficionados, me han preguntado que qué pensaba del equipo y siempre he respondido lo mismo, que hay que dejarle un tiempo. Nuevo entrenador, nuevos sistemas, nuevos jugadores, todavía es muy pronto, porque sí que se han jugado 5 o 6 partidos de pretemporada y los 2 que van de competición, pero hace falta todavía acoplar muchos engranajes para que sea verdaderamente un equipo. Yo, personalmente, como aficionado, le voy a dar un margen de confianza y esperar unas cuantas jornadas a ver si el equipo finalmente despunta y nos ofrece esos destellos de calidad que sí se ven en algunos jugadores. Por ejemplo, nombraba antes a Diego Pérez, a Dieguito, que hizo varias jugadas digna de elogio. Fue sin duda el único jugador que llevó prácticamente peligro a la meta del yeclano, además de alguna incursión por la banda, sobre todo por banda izquierda de Iván, y con algún remate como uno de cabeza del delantero Mario, que salió alto por muy poco, pero en general pocas ocasiones de peligro, todo hay que decirlo. El yeclano, bien asentado, buscaba la contra, llegaba. Tampoco creaba exceso de peligro a la puerta de Abel, hasta esa ocasión que comentábamos en el minuto 52, que creo que fue definitiva, porque a partir de ahí comenzaron a cundir los nervios en el equipo
y poco a poco se fue desmoronando. De hecho, con el 0-1 en la grada, movió el banquillo Israel Vicente, no podía ser de otra forma, ya lo había hecho en el descanso, se había marchado Tomás, que tenía cartulina amarilla, una cartulina amarilla creo que demasiado rigurosa por parte del árbitro y que marcó bastante el partido del central de Labarán. Le sustituía Walter Herrera y se marchaba Seco, que también tenía cartulina amarilla, siendo sustituido por Juanfran. Después del gol, en el 55, saltaba al terreno de juego el goleador Nico, el jugador habanero, que lógicamente tiene que ir entrando poco a poco porque prácticamente no había realizado pretemporada, sustituyendo a Jesús Sato. Es decir, el entrenador se arriesgaba, dejaba fuera del campo a un lateral para poner en el mismo a un delantero. Eso provocó un cierto cambio en defensa, jugar con defensa de 3, que los laterales fueran un poco más largos, etcétera, etcétera, buscando la reacción. Había que tomar alguna decisión táctica y no parecía mal a priori cuando llegó ese momento. Pero solo 5 minutos más tarde, 2 minutos después del cambio, llegaba ese auténtico golazo de Francisco Laosa, desde prácticamente de la frontal del área, balón que pegó en ambos palos. Y bueno, el 0-2 sí que era una sentencia. No obstante, Israel Vicente intentó de nuevo dar un giro al equipo, jugándose el todo por el todo, porque en el minuto 65 se marchaba el capitán Iker y se marchaba Ismael, el lateral derecho, y salían en su sustitución Adán, media punta, y Panadero, media punta, o extremo, jugadores de ataque. Es decir, los 4 defensas que habían salido en el principio en el partido, Ismael, Tomás, Iker y Jesús Sato, por uno u otro motivo, habían abandonado el terreno de juego. Los 4 defensas estaban fuera y no había puesto, pues por ejemplo, a Raúl Torrano, que también es defensa, solamente el cambio de Herrera, que se quedó junto a Fran Catuña, que retrasó su posición para ser los hombres de cierre, con la posibilidad de que tanto Cosme como Iván, que habían comenzado como extremos, jugaran prácticamente de laterales. A pesar de eso, el equipo no llegó a encontrar su sitio en el terreno de juego. Había muchas imprecisiones, se jugaba con mucho nerviosismo, se intentaba de forma individual llegar a la meta del Yeclano y así en el minuto 90 llegaba el tercer tanto del equipo azulgrana, que en esta ocasión vestía con su segunda indumentaria. En cuanto al árbitro, Juan Antonio Carmona Sánchez, pues no estuvo mal, pero sí tuvo varias jugadas que me van a decir, pues si no estuvo mal, podríamos decir que sí. Varias jugadas que pudieron ser determinantes. Primero, la forma de sacar las tarjetas amarillas. Las primeras fueron todas para el Labarán. La de Tomás creo que excesiva. Y posteriormente hubo otra tarjeta a Jesús Sato y a Seco en solo 3 minutos, que creo que fueron faltas claras, pero con faltas de similar trascendencia no mostraba esas cartulinas a los del Yeclano, que finalmente se fueron incluso con más tarjetas que Labarán, pero cuando el partido estaba decidido. Y en esa primera parte hubo una jugada que esta sí que fue determinante, una penetración de Diego Pérez, en el área visitante, y después de desbordar por velocidad a su defensor, era empujado por la espalda. Nos pareció a casi todos un penalti clarísimo. El árbitro no lo señaló. De haberlo hecho, posiblemente tendría que haber expulsado al defensor que había cometido la falta, y en ese aspecto sí que tuvo un error garrafal. Luego, pues quizá compensó con las tarjetas, no tuvo tampoco problemas porque en las áreas, salvo esa jugada, no hubo nada punible, no hubo nada discutible, pero bueno, ahí está la situación clave que quizá pudo cambiar el rumbo del partido, porque si el Yeclano se queda con un hombre menos y el Labarán se adelanta, hay que marcar el penalti, lógicamente, pero si el Labarán se adelanta en esa jugada, sin duda estaríamos hablando de un resultado muy distinto y de un partido, creo que muy distinto. En fin, esto fue lo que nos deparó ese partido del viernes, con buena entrada en la grada, a pesar de ser un horario poco habitual, a pesar de tener muy poca iluminación artificial. Y bueno, pues como dicen desde las redes del club, a pensar en el siguiente partido, en la visita churra del próximo fin de semana, porque hay que empezar a puntuar cuanto antes. 2 partidos, 0 puntos, sin duda no es la mejor forma de comenzar la temporada. Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Bueno, y en esta segunda jornada de preferente, los marcadores de todos los encuentros fueron Ciudad de Murcia 2, Molinense B 2, Los Garres 0, Lorquí 1, Lorca Deportiva B 0, Lumbreras 0, Calasparra 2, El Real 0,
Pinatarense 2, Olímpico de Totana 2, Santa Cruz 1, Churra 0, Archena 0, Algezares 1, el Algar 2, Mazarrón 1 y el ya consabido Abarán 0, Yeclano 3. En la tabla clasificatoria, 2 equipos en cabeza cuentan sus 2 partidos por victoria, concretamente Atlético Santa Cruz y Algezares, el que fue el primer rival del Abarán. Hay hasta 5 equipos con 4 puntos, merced a una victoria y un empate: Ciudad de Calasparra, Ciudad de Murcia, El Algar, Pinatarense y Lumbreras. Una victoria para Mazarrón, Yeclano B y Lorquí. Olímpico de Totana y Molinense B, así como Lorca B, cuentan sus 2 partidos por empate, 2 puntos por tanto, 1 punto suma el Real y todavía sin puntuar Churra, Los Garres, que era otro de los favoritos, Abarán y Archena. Ahí está todo. Vamos a ver qué pasa en la tercera jornada. En cuanto a fútbol, simplemente recordar que el próximo viernes hablaremos en profundidad del Club Deportivo Villa del Campo, que también ha tenido una pretemporada irregular, que sigue intentando incorporar jugadores para completar la plantilla, y serán su presidente Miguel Ángel Martínez Lupi y su entrenador Paco Serrano quienes nos visiten a 48 horas del inicio de la competición, porque el domingo tendremos un Club Deportivo Villa del Campo, Club Deportivo Beniel en el Chinarral, para inaugurar la temporada 24-25. Y en cuanto a fútbol base, pues nos vienen comentando desde los distintos clubes cómo se están componiendo esos equipos. Todavía estamos en época de captación, no hay ni siquiera calendario en ninguna de las categorías en que van a jugar los equipos de nuestro municipio. Recordemos que hay 2 de ellos que van a jugar en primera categoría, el cadete del Club Deportivo Villa del Campo y el alevín del Abarán Club de Fútbol. Y bueno, habrá que estar pendiente de la Federación Murciana con esa nueva página web, en la que parece que al menos uno personalmente se lleva bastante mejor con ella, y poco a poco iremos conociendo también sus calendarios y hablaremos aquí en profundidad de todas esas categorías, de todos esos equipos, en fin, del futuro de nuestro fútbol. En balonmano tenemos que comentar, sobre todo de primera división, que ha finalizado la pretemporada. De forma inesperada se suspendió el partido que había que jugar el pasado sábado en Elche por problemas de plantilla del equipo ilicitano, que al parecer tiene varios lesionados, y a una semana del inicio de la competición no quisieron arriesgar más. El que sí se jugó fue el del pasado viernes, devolución de visita en el Príncipe de Asturias, en el pabellón municipal. Agringenia Baranera 26, Jumilla 20, victoria clara del equipo de José Antonio Moreno, en el que se vuelve a ver esa idea de que este año podemos ver, o esperemos ver, partidos con guarismos bajos, con no demasiados goles en el marcador, lo que puede ser una buena idea o una norma de que es un equipo que está presionando en defensa, que quiere mejorar ese aspecto y que desde ahí intentará conseguir victoria en una categoría que se presenta muy igualada, con muchos equipos que se han reforzado, como se suele decir, hasta los dientes, y donde este año con 16 equipos no hay ninguna plaza ya marcada para el descenso, y no hay que dejar de lado ninguno de los 30 partidos de las 30 jornadas que tiene por delante el equipo de ahora. Un equipo que, como ya les adelantábamos el pasado viernes, había anunciado el fichaje de Sohaib Berrouan, el jugador argelino que ya estuvo la pasada temporada recuperado de su lesión. También la incorporación de Alejandro Martínez Mole, que prácticamente no había hecho pretemporada, pero bueno, que irá comenzando poco a poco, ya que él conoce todos los sistemas del equipo. Y bueno, recordando la plantilla actual, pues tenemos a Abel Gavilán, todos estos ya con ficha federativa. Abel Gavilán, extremo izquierda, procedente de Benidorm B, es una de las novedades. De Fabio Amorós, extremo derecho procedente de Proin Triana, que llegó tarde, pero parece que en sus primeros partidos está demostrando su calidad. En cuanto a esas novedades, también el exjugador de UCAM, Manu Muñoz, que puede ser una pieza clave, sobre todo en ese engranaje defensivo. Los hermanos Alejandro y Guillermo Sánchez, que pueden jugar en distintas posiciones, el primero sobre todo como pivote y el segundo como extremo o lateral izquierdo.
ambos son naturales de Pozo Blanco, aunque proceden, el pasado año estaba en el equipo 4 Valles de León, y también de Benidorm B, el hermano de Abel, Eric Gavilán, extremo derecho, lo que hace con Javier Chacón, aunque este no tiene todavía ficha federativa, hasta 7 incorporaciones. Y de la temporada pasada, pues recordemos Alejandro Martínez, Mole, Alejandro Joaquín Poni, Amando García, Javi Pontanilla, Jesús Saurín, John Michael Arias, Juan Francisco Ortiz, que pasa a ser jugador de todos los hechos del primer equipo, Miju Pérez, Rubén Alcaraz y el ya comentado Soey Berruán, que también siempre temporada, pues irá poco a poco ganándose sus minutos en el equipo de José Antonio Moreno, que aunque como hablábamos con él, no es exclusivamente nuevo, porque ya estuvo en la última parte de la pasada temporada, pues no es menos cierto, es que es su primer proyecto, y bueno, pues vamos a esperar que sea con buen pie, que comience con buen pie y que podamos disfrutar de la temporada, sobre todo disfrutar de la temporada, porque si algo hay que echar en falta de la campaña anterior, de la vuelta a Primera División, es que quizá en la segunda vuelta, tras haber conseguido prácticamente y después matemáticamente la permanencia, el equipo se viene un poquito abajo y salvo contadas excepciones o rachas de partido, pues la verdad es que faltó emoción, faltó intensidad, faltó todo eso que se requiere en los partidos de balonmano, o como nos gusta en general los partidos de balonmano a la afición de Abraham. El domingo, recordemos, primer partido de Liga, ya el viernes hablaremos de toda la jornada, en Alicante, en el Colegio San Agustín, a las 12 del mediodía, ante Agustinos B, el filial de un equipo de División de Plata, que ya ha comenzado esta semana la temporada, que cuenta con 3-4 jugadores, uno de ellos ya debutó con el primer equipo el pasado fin de semana, habrá que esperar en la próxima jornada que se desplazan hasta Santander para saber el entrenador del primer equipo si echa mano de alguno de estos jugadores, que aunque juegan sábado por la tarde, pues lo tienen complicado para domingo por la mañana, y por lo demás, un equipo en que casi todos sus jugadores proceden de la cantera de Agustinos. Hay un jugador llegado esta temporada, Pablo Nicolás Peinado, que ha pertenecido a equipos como Benidorm o Altea, pero el resto de jugadores son todos de la cantera. Algunos han tenido alguna salida puntual como cedidos para ganar minutos en otros equipos, pero en general es un equipo filial, clásico, con solo un jugador que tiene 26 años. Hay 2 jugadores de 23 y uno de 24, y ya el resto de jugadores desde los 22 hasta los 17 años. Es decir, un equipo jovencísimo que suponemos que querrá jugar un balonmano muy rápido, por lo que habrá que estar pendiente, sobre todo de esas cuestiones tácticas también tan importantes en el balonmano actual. Y bueno, pues en cuanto al resto de equipos, ya les digo que iremos intentando analizar semana a semana, sobre todo al rival del equipo, pero vamos a intentar también hacer una pequeña valoración cuando se conozcan todas las plantillas de lo que el propio míster nos comentaba como equipos que pueden ser favoritos en la categoría. Insisto en que se promete, se percibe una temporada en que este grupo E va a tener sobre todo emoción y mucha calidad. Esperemos que sea así. Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Y la noticia hoy es que la Federación Murciana, la BAM, pues se ha adelantado también porque las competiciones territoriales van a comenzar en las primeras semanas de octubre. Incluso hay 2 de ellas, la cadete e infantil femenino, que en principio deben de comenzar el fin de semana del 28-29 de septiembre. Vamos a intentar resumir cómo está la situación a día de hoy. En categorías masculinas, de momento, solamente se han sorteado la segunda división y la juvenil. Ya saben, los aficionados habituales del balonmano, que en las categorías de la Federación Murciana, senior y juvenil suelen tener un calendario paralelo, por aquello de los desplazamientos. Cadetes e infantiles también suele estar en la misma situación, y por tanto, decir que en esas categorías masculinas, en segunda división, este año se ha estimado de hacer 2 grupos. A mí me gusta más la liga completa, todos contra todos, pero 2 grupos, uno de 6 y otro de 7 equipos. La liga comenzaría, por tanto, el 19 de octubre. Hasta el fin de semana del 19 de octubre no comenzaría la segunda división, y la categoría juvenil, en la que hay todavía menos equipos, 5 y 6. Creo que con 11 equipos, incluso con 13, una liga todos contra todos podría haber tenido cabida, pero probablemente
siempre hay suspensiones, siempre hay aplazamientos, está el tema de las selecciones de cara al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, en fin, habrá sido también acuerdo de los clubes. En cuanto a las categorías femeninas, idem de lo mismo. En primera división y en juvenil tenemos, en este caso, grupo único. 8 equipos senior, 9 equipos juveniles. La liga comienza el fin de semana del 5 de octubre, es decir, la que celebramos la romería de la Virgen del Oro. Y la cadete e infantil, en ambos casos tienen 2 grupos. Lo sorprendente es que la categoría cadete esta tarde ha desaparecido de la página web de la Federación, no sabremos si habrá algún cambio. Se mantiene la infantil, que es concretamente la que tiene más equipos inscritos, 2 grupos de 9 equipos. Esta empezaría, por tanto, el 28-29 de septiembre. En esa fecha empezaría también la categoría cadete, salvo que haya cambio de última hora, y solamente hay 6 equipos por grupo. Pero por aquello de tener que unificar los desplazamientos, por ejemplo, a Bullas o a Maristas Cartagena, habrá muchas jornadas de descanso para el cadete y menos para la infantil. En teoría faltaría saber qué pasa con las categorías alevines y faltaría también la categoría cadete e infantil masculino. Vamos a esperar, vamos a estar pendientes a lo largo de la semana a ver si hay novedades en este aspecto, porque bueno, la verdad es que los rivales son prácticamente los mismos. Pongamos, por ejemplo, en la segunda división masculina, en el grupo A, en el que estará encuadrado el equipo de Abarán, estarían Bullense, Puerto Lumbreras, Maristas, Lomas Roldán, Heliocroca y Asociación Abaranera, y en el grupo A, San Lorenzo, Águilas, Ademur, Cotillas, CAS Cartagena, UCAM y Jumilla. A priori, podríamos decir que parece un poquito más fuerte el grupo B, pero cuidado, no olvidemos que el pasado año campeón fue Maristas, que está en el A, que Puerto Lumbreras estuvo en la final, y que Bullense, Roldán, no sabemos qué va a pasar con el Heliocroca este año, pues pueden dar guerra. Pero en fin, como en ese caso lo más destacable o lo más importante no es la clasificación, pues ahí queda el tema. Y por poner el ejemplo, al ser un solo grupo, en las categorías femeninas tendríamos en senior San Lorenzo, Cieza, Judesa, CAS Cartagena, Bullense, Águilas, UCAM B, por supuesto, y Asociación Abaranera. Me llama la atención muy positivamente el hecho de que en juveniles haya 18 equipos. Sin duda, una de las mejores noticias para el balonmano murciano, para la Federación Murciana de Balonmano. Tenemos que hablar ahora de baloncesto, y es que ayer se vivió una gran fiesta del deporte de la canasta en el pabellón del IES Villa de Abarán. El primer memorial a Mando García y homenaje a Paco Churri fue, insisto, un auténtico éxito. Por una parte, la participación del público, un gran ambiente. Muchos familiares de los chicos y chicas que juegan en la escuela, también del equipo rival, sobre todo el femenino, puesto que era de nuestra vecina localidad de Cieza. También había algunos aficionados que habían venido con el equipo de Mazarrón, el equipo senior de Mazarrón, que demostró, lógicamente, que es un equipo que está militando en autonómica y que tiene una fuerza tremenda. Y destacar, pues sobre todo, lo emotivo del homenaje. Las palabras de Jesús Molina Castaño, el presidente de la Escuela de Baloncesto, que nos visitó el pasado viernes, que hicieron soltar alguna lágrima, y sobre todo la de Tino Toledo, jugador de Abarán, que fue de los pioneros, de los que estuvieron desde el principio, además con lazos familiares con el propio Amando y con una amistad tremenda con Paco Churri, que quiso contar un poco cuáles fueron, lo hizo de hecho, los principios del baloncesto en Abarán, desde aquel primer equipo que en los 80 se federó, y cómo fueron transcurriendo las temporadas y las anécdotas del equipo. Y bueno, pues destacar también la presencia del presidente y vicepresidente de la Federación Murciana de Baloncesto. Un bonito espectáculo. El club que parece está demostrando gozar de una gran salud, sobre todo, como nos decían también nuestros invitados, demostrando ser una gran familia. Y yo solamente añadiría una cosa: intentar que no se pierda esta costumbre y que el año que viene por esta fecha estemos hablando del segundo memorial y que el baloncesto siga tan vivo como en este caso. Enhorabuena.
Vamos a hablar para terminar de fútbol sala, pero antes de terminar, recordar que en esos dos partidos, en el primero la Escuela de Baloncesto Abarán, el equipo infantil femenino, ganó al cadete de Sillasa Cieza, un gran partido de las chicas, y dirigida por Tino Gil. Y posteriormente el segundo partido, pues lógicamente se impuso el equipo de Mazarrón ante un equipo en la Escuela de Baloncesto Abarán, como nos denominó Carlos Toledo, el All Star, que había desde exjugadores con muchos años en su fila hasta chavales que están en el equipo infantil y que no desentonaron para nada. Pero insisto en que de una u otra forma solo se puede calificar de gran espectáculo. Y hablando de fútbol sala, el sábado les comentaba que comenzaba la temporada, el debut en Segunda División B del Blanca Fútbol Sala. Tuvimos la ocasión de presenciar el partido en directo, fue un buen partido, fue un partido con muchos nervios, con muchas alternativas, y finalmente, pues quizá la falta de experiencia, los nervios, pues le pasaron factura al equipo blanqueño, que comenzó perdiendo el partido. De hecho, la primera parte acabó con empate a 0, pero llegó el gol del equipo del filial de Córdoba en los primeros minutos de la segunda parte. A base de mucho trabajo consiguió empatar por medio de Borja Hita, y cuando en la recta final del partido ambos entrenadores, sobre todo el Blanca, arriesgaron en varias jugadas poniendo portero jugador, jugando 5 contra 4, parecía que el partido, que los puntos se iban a quedar en casa. Y ya en la última jugada del partido, quedaba prácticamente medio minuto, intentando no perder lo que había ganado, no llegó a realizar ese cambio y se jugó con portero y los 4 contra 4 en ataque. Pero un robo de balón por parte de un defensor del joven equipo cordobés provocó una rápida contra, y teniendo en cuenta que el Blanca había acumulado ya 5 faltas y no podía realizar la sexta porque hubiera sido expulsión del jugador y lanzamiento de 10 metros de doble penalti, pues gran jugada, balón al segundo palo, y a falta de solo 16 segundos, como un auténtico de jarro de agua fría, segundo gol para el filial cordobés y victoria para el cuadro blanquiverde. Lógicamente, esas situaciones enfadan mucho, son tremendas, son un bajón inenarrable, pero yo creo que hoy ya, 48 horas después, tanto el entrenador como los jugadores, como el público en general, deben de hacer otra valoración. Y es que el equipo, pese a debutar, pese a jugar ante un filial que tiene perspectiva de querer hacer mucho en la categoría, pues se le jugó de tú a tú, se le pudo ganar y se demostró que se puede competir en esta Segunda División B. Que fácil no va a ser en absoluto, pero habrá que intentarlo partido a partido, como ese dicho que ahora se ha hecho tan famoso. Recordemos los resultados de esta primera jornada para terminar. Deporte y Ocio 5, Malacitano 6, Avanza Jaén 5, Social Energy Alcalá 3, Real Sociedad 3, Futsal Villarrobledo 3, Bujalance 2, El Pozo Ciudad de Murcia 4, Blanca 1, Córdoba Patrimonio B 2, Granada Fútbol Sala 4, Jaén Paraíso Interior 9, Nueva Era 3, Virgili Cádiz 3, y Jerez Deportivo 4, Atlético Mengíbar 0. Como han podido observar, equipos como Jaén Paraíso Interior y el propio Córdoba son equipos filiales de primera división, y luego hay otros equipos que por provincia podemos decir que Jaén cuenta con 3, 2 de Córdoba, 2 de Sevilla, 2 de Cádiz, 1 de Málaga, 1 de Granada, 1 de Ceuta, 1 de Melilla, 1 de Albacete, Villarrobledo, y por supuesto los 2 de Murcia, el filial del Pozo y el Blanca Fútbol Sala. La clasificación en esta primera jornada no tiene mayor trascendencia. El próximo fin de semana, creo recordar que me comentaron que el equipo viaja hasta tierra jienense, hasta Mengíbar, y a ver si se pueden sumar los primeros puntos. Y sobre todo, como se respiraba en general entre la afición y tal, hacer que el pabellón de Blanca sea la base para conseguir los puntos que den la permanencia en la categoría. Pero seguro que van a haber espectáculos, y ahí están nuestros 3 mosqueteros, Jorge Móvar, Iván Lerena y Jorge Montiel, a ver lo que pasa de aquí en adelante, pero estaremos muy pendientes, como merece, de este debut del Blanca en Segunda División B. Y para terminar, simplemente un apunte también de fútbol sala, y es que el domingo por la mañana había también un torneo de fútbol sala infantil en el pabellón Príncipe de Asturias. Ahí estuvieron los equipos del Pozo, Paulo Roberto y Cieza. Finalmente ganó el equipo del Pozo, coincidía con el baloncesto, pero bueno, hemos tenido buena información de un buen amigo como Jesús David Montiel,
que salió encantado, sobre todo de algunos chavales del equipo del Pozo, como no puede ser de otra forma. En fin, que el deporte se mueve, que el deporte no para, y ya saben, el próximo viernes, siguiente edición de Polideportivo. Gracias por su atención como siempre y hasta el viernes.